Buenos días, mis amados, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. El tema de hoy, las matemáticas de Dios. Cuando hablamos de las matemáticas de Dios, nos referimos a la forma sobrenatural y sorprendente como Dios actúa frente a determinadas situaciones. Y quiero llevarlos a la palabra y darle dos ejemplos de la matemática de Dios. Y el primer ejemplo lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, el verso 13 al 21, en el cual había una multitud que estaba siguiendo a Jesús, escuchando el mensaje de Jesús, y Jesús tuvo compasión y sanaba a los enfermos. Llega un momento en el cual Jesús se da cuenta que es muy tarde y no quiere devolver a la gente a sus casas. Ellos tenían hambre y él le plantea la situación a los discípulos. Jesús sabía qué hacer, pero quería probar la fe de los discípulos. Y los discípulos proponen devolverlo a las aldeas para que vayan y compren pan. Pero Jesús les dice, aliméntenlo ustedes. Y uno de los discípulos dice, solamente tenemos 5 panes y 2 pececillos, 2 peces, porque esa era la merienda de un niño. Si sumamos 5 más 2 nos da 7 y había 5,000 personas. No era suficiente, solamente 7 personas podían ser saciadas. Pero cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios, sabemos que Dios puede hacer algo sorprendente. Ahí es donde Dios entra con sus matemáticas. 5 más 2, 7. Pero cuando decimos 5 más 2 más Dios, significa que hay 5,000 comidas. Lo maravilloso es que Jesús toma los alimentos, ora al cielo, se los presenta al Padre y empiezan a repartir la comida a las 5,000 personas. Y Dios adicionalmente al final sorprende mucho más. Las matemáticas de Dios siempre van a ser sorprendentes porque no hay calculadora que pueda determinar la matemática de Dios. Al final, cuando recogen lo que queda, recogen 12 cestas llenas. Eran 5,000 comidas más 12 cestas llenas. Las matemáticas de Dios siempre nos van a sorprender. Pero hay una situación que es mucho más hermosa y es el 1. En Hebreos, capítulo 10, el verso 14, podemos ver ese ejemplo. Y nos está hablando de la ofrenda de Jesús. Jesús hizo una sola ofrenda por el pecado. Y esa palabra nos está diciendo que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento había que presentar 5 ofrendas, pero Jesús presenta en el Nuevo una sola. Y esas 5 ofrendas eran necesarias en la vida de una persona, de un creyente judío. Y la primera es el holocausto. El holocausto era tomar una víctima que nos reemplazara o que reemplazara a la persona que estaba ofreciendo ese holocausto. Esa víctima era un cordero y ese cordero tenía que ser muerto, derramar sangre y luego ser quemado totalmente, tenía que ser consumido. Significa que era una ofrenda perfecta, pero en muerte. La segunda ofrenda se llama oblación. Era una ofrenda que se presentaba con flor de harina mezclada con aceite e incienso. Esa es una ofrenda perfecta, pero en vida. Y representa la vida victoriosa de Jesús. La tercera ofrenda es la ofrenda de paz. Esa ofrenda se daba por agradecimiento. Esa ofrenda se daba
Cuando había algo sorprendente, cuando nacía un hijo, se daba una ofrenda de paz. Y esa ofrenda era bien significativa. Y la ofrenda, cuarta ofrenda, la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado es una ofrenda cuando se cometía un pecado que era por yerro, era no intencional. Por ejemplo, una persona estaba trabajando en el campo y estaba cortando madera y la aguja del hacha saltaba. Si le pegaba a alguien y lo mataba, la persona era librada del pecado. Era librada del pecado, pero tenía que presentar una ofrenda. Y la quinta ofrenda era la ofrenda expiatoria, se parece a la anterior, pero se refiere con las cosas santas. Alguien llegaba, tomaba algo santo, un panes sin levaduras, lo comía, eso tenía que ofrecer una ofrenda porque había pecado. Pero cuando vamos a la palabra, nos muestra que con una, ahí está el número 1, le gana el 5, una sola ofrenda nos hace perfectos para siempre. Por eso necesitamos ese sacrificio. Ese sacrificio es expiatorio, quita la condenación, nos lleva a tener paz con Dios, nos muestra que Dios, a través de la sangre de su Hijo, cuando esa sangre nos limpia, entonces viene algo que se llama paz. Esa es una ofrenda de paz, ese es un holocausto, esa es una oblación, esa es una ofrenda expiatoria y una ofrenda por el pecado. El poder del sacrificio de Cristo supera a la ley. Por eso hoy tenemos un nuevo pacto y es necesario que todos nosotros aceptemos la oferta de Dios. Por eso quiero invitarte en este día, si todavía no te has puesto en paz con Dios, que aceptes la oferta de Dios. Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres recibir a Jesús en esta hora, para que el beneficio de ese sacrificio llegue a tu vida, repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador. Límpiame con tu sangre. Quita de mí el pecado a través de la ofrenda que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hoy te doy gracias, Padre, porque al recibir a tu Hijo me he hecho hijo tuyo. Tú me has hecho hijo tuyo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga, que esta palabra que ha sido enseñada, tú la aproveches en tus oraciones. ¿Y cómo la puedes aprovechar? Cuando conocemos los atributos de Dios, que tenemos un beneficio. Y es que sabemos que si Dios es misericordioso, decimos: Señor, ten misericordia. Porque si sabemos que Dios es un Dios que paga bien, decimos: Señor, bendíceme. Por eso necesitas buscar más del Señor. Por eso estamos trayendo estos programas, para que aprendas del Señor, del Dios Todopoderoso, y te apropies de sus promesas. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea sobre ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.